Estimados amigos, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa estamos muy contentos de que hayas elegido a Mazatlán como sede de tu importante congreso. Da por hecho que vamos a estar muy pendientes de la realización de tu evento. Toda la cadena turística está lista para atenderte y estamos seguros de que va a ser todo un éxito. Te esperamos en Mazatlán. Buenas noches a todos. Gracias por estar de nueva cuenta en la sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. Saludos a todo el interior de la República, Latinoamérica e Iberoamérica que se llegan a conectar para estar presentes en esas sesiones. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar de nueva cuenta con los residentes. Y es para mí un honor poder presentar al doctor Diego Luis Carrillo Pérez, del Instituto Nacional de Nutrición, el cual presentará al doctor Marco Contreras, médico residente de medicina interna, para la presentación del caso clínico de esta semana. Sin más, cedo la palabra al doctor Diego Luis Carrillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, soy Fernando Regis. Quiero hablarte de Ser Humano. Somos una institución dedicada a la atención y prevención del VIH y del SIDA. Tenemos 28 años de labor y en este tiempo hemos atendido a más de 3,000 personas con VIH y con SIDA y hemos brindado información a más de 300,000 personas sobre temas de prevención del virus en la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Hoy atendemos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven con VIH. Nuestra labor consiste en brindarles asistencia médica, odontológica, psicológica y social, así como alimento, alojamiento, vestido, educación, deportes, recreación, arte y cultura. El SIDA sigue siendo uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo. Es una enfermedad incurable. Los retos actuales con ellos han cambiado de ser netamente de salud a ser temas de crianza, temas educativos, psicopedagógicos, afectivos y emocionales, de desarrollo de habilidades y de preparación para la vida independiente. Es por ello que creamos varios proyectos. Líderes de Vida es un modelo de intervención integral para el desarrollo de habilidades para la vida independiente de nuestros chicos. El Huerto de Miguel es un proyecto productivo que busca la autosustentabilidad alimentaria de nuestra institución y es una opción laboral para nuestros chicos. Así como otros proyectos productivos como el taller de serigrafía, el taller de artes plásticas, entre otras de las iniciativas de la inclusión social y laboral que buscamos para nuestros chicos en la búsqueda de la vida independiente de ellos. Buenas noches, soy el doctor Diego Luis Carrillo Pérez. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Marco Antonio Contreras Rendón, presidente de cuarto año de Medicina Interna, y al equipo con el doctor Jorge Cuellar Vargas, el doctor Samuel González Albores, ambos residentes de primer año de Medicina Interna, la doctora Paloma Juan, de igual manera, y agradecemos la oportunidad al Colegio de Medicina Interna de México por compartir con la audiencia el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico del caso clínico mensual. Muchas gracias. Excelente, muy buenas noches. Les comparto, mi nombre es, ya como me presentaron, soy Marco Contreras. Estaremos revisando el día de hoy un caso clínico. Para empezar, hablaremos sobre el paciente. Es un hombre de 44 años de edad. Él es residente y nacido en Cuernavaca, Unión Libre. Él se dedica y trabaja en la reparación de computadoras. Lo único que se dedica, de alergias previas. Ahí mencionamos, acotamos aspirina, polvo y humedad. Mencionaremos más adelante, el paciente padece rinitis alérgica y estos son
sus principales precipitantes del padecimiento. De antecedentes relevantes, al menos dirigido a lo que nos compete en el caso clínico, tiene una alta carga familiar para diabetes e hipertensión, principalmente del lado paterno, de personales no patológicos. Cabe destacar, tiene un perro, un gato, ambos desparasitados, vacunados, niega alguna complicación con ellos, no ha tenido viajes recientes en el último año dentro o al sur, norte del país o fuera del país. Menciona una dieta rica en carnes rojas y que suele consumir alimentos fuera de casa ocasionalmente. Desconocemos las condiciones de estos alimentos. Dentro de su trabajo niega la exposición a algunos químicos. Su trabajo en la reparación de computadores principalmente con software, no trabaja con algún material tóxico. De antecedentes relevantes, él padece rinitis alérgica de características estacionales, predominantemente en primavera, utiliza solo unidad nebulizada cuando tiene exacerbaciones. Tuvo una sinusitis aguda 2017, recibió antibiótico y no ha presentado recurrencia del cuadro. Y más pegado al padecimiento actual, en septiembre del 24 tuvo un episodio de hipoacusia súbita, la cual recibió tratamiento con prednisona oral, prednisona intratimpánica y nifedipino, un lapso de aproximadamente un mes, con remisión completa del cuadro. Dentro de su padecimiento actual, él inició el 7 de noviembre con un cuadro de tos no productiva, disnea leve, la tos no era discapacitante, no tenía un predominio de horario y no lo asoció a algún síntoma adicional. El cuadro se mantuvo y para el 24 de enero, pues no le había dado mucha importancia a esta tos. La tos se volvió disneyizante, notaba que al subir 1 o 2 pisos se cansaba el paciente, se agregaba vómito con cada acceso de tos, en accesos recurrentes, y él notó, y su familiar, su esposa, que era la cuidadora principal, la crocianosis. Todo esto les llamó la atención, buscaron atención médica en particular, les hicieron estudios de laboratorio, y lo que destacó en primera instancia es una leucocitosis, como pueden ver, de 37,000 leucos totales, a predominio de eosinófilos con 23,000 eosinófilos. Fue hospitalizado el día 31 de enero en el mismo estado de Cuernavaca, donde dentro de su abordaje pues, encontraron una neumonía adquirida en la comunidad por una radiografía de tórax que se realizó en la que encontraron infiltrados bilaterales de características reticulonodulares, respectivo de una neumopatía intersticial. No quedaba muy claro el diagnóstico. La insuficiencia respiratoria tipo 1 requirió aproximadamente 1 litro de oxígeno y pues el abordaje de la eosinofilia. En un momento veremos los estudios que se hicieron en ese momento. Dentro del manejo que hicieron en ese hospital, dieron nebulizaciones, budesonida, salbutamol, hipatropio y claritromicina, más un ciclocorte de prednisona, 1 mg/kg por 10 días. Después de todo esto y los estudios que ellos realizaron, consideraron trasladarlo a nuestra institución para su abordaje. Estos fueron los estudios iniciales. Su hospitalización allí en Cuernavaca fue del 31 de enero hasta el 15 de febrero, donde destaca nuevamente las alteraciones en la citología hemática, que ya hemos comentado, la leucocitosis con predominio de eosinófilos y neutrofilia, tenía además anemia. Los estudios no tenemos otras características que describan la anemia. Le hicieron una citología de moco nasal, la cual no aportó prácticamente nada para el padecimiento. Le hicieron un coproparasitoscópico con resultados negativos y realizaron un aspirado de médula ósea. Destacaron ellos en su reporte hipercelularidad de la serie granulocítica y eosinofilia del 34%. Todo en todas las fases presentes, no encontraron blastos y realizaron una mutación para el BCR-ABL buscando alguna etiología clonal mieloide, la cual resultó negativa. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo se define? Y aquí son dos definiciones, dos respuestas las que buscamos, eosinofilia e hipereosinofilia. Opción A, un conteo total de eosinófilos de más de 300 para eosinofilia y más de 1,000 para hipereosinofilia. Opción B, más de 500 y más de 1,500 respectivamente. Opción C, más de 500, más de 1,500 respectivamente y o para hipereosinofilia infiltración tisular. Y como última opción, un conteo total de eosinófilos de más de 1,000 para eosinofilia o más de 3,000 para hipereosinofilia, más o menos infiltración tisular. Entonces, la respuesta correcta sería para eosinofilia un conteo de más de 500 y para hipereosinofilia un conteo de más de 1,500 y o infiltración tisular, como ahorita veremos en la siguiente diapositiva. El Grupo Internacional para Trastornos Sinofílicos son unas definiciones un poco antiguas, pero son las que son vigentes a la fecha. Definen eosinofilia como un conteo de
500 a 1500 eosinófilos totales en cualquier citología hemática, en sangre, en cualquier una determinación aislada. Para hiperesinofilia requerimos dos mediciones separadas por al menos un mes con una cuenta de más de 1500. Necesitamos que esta alteración persista para considerarla como una hiperesinofilia. Y hay un segundo criterio, que esto va en relación con las opciones que venían. La presencia de hiperesinofilia tisular también clasifica como una hiperesinofilia. ¿Cómo se define la hiperesinofilia tisular? Es que hay un porcentaje de eosinófilos en médula ósea más del 20%, que si recordamos los estudios que le hicieron incluso ya desde Cuernavaca, este paciente ya contaba con un conteo de más del 20%. Que el patólogo opine que hay mucha infiltración en tejidos que no sean médula ósea, una biopsia de tubo digestivo, de corazón, de piel, eso es algo meramente arbitrario, o que haya una deposición importante de proteínas granulares de eosinófilos, esto es por inmunohistoquímica, tenga o no tenga eosinófilos la muestra. Pues fíjense, pues todo es histopatológico, y al menos con estas diapositivas, pues lo que buscábamos era definir que este paciente que vino con nosotros, ya en primera entrada sabemos que tiene una hipereosinofilia. Tenemos ya criterios, incluso antes de que nosotros hiciéramos algunos estudios, y con esto tenemos que partir para el abordaje. A la exploración física, destaco a su llegada signos vitales, único que destacaba era hipoxemia, el paciente requería puntas nasales hasta 1.5 litros, tiene obesidad, grado 3, peso de 147 kilogramos. Cosas destacables a la exploración física, no había alguna alteración neurológica, no encontramos afectación cardiovascular, no tenía soplos, no tenía ruidos agregados, no tenía datos clínicos de falla cardíaca, no tenía lesiones dermatológicas, no vimos datos de atopia, no le palpábamos ganglios y no tenía fenómenos vasoclusivos, no tenía rino, no tenía vasculitis. Estos datos importantes como pertinentes negativos pues, para el abordaje que compete en este paciente y que iremos viendo en el transcurso del caso. Auscultamos algunas sibilancias pulmonares, predominio en ápices, pero nada adicional, no se integraba algún síndrome pleuropulmonar. Sí se lograba palpar, a pesar de que el paciente estuviera algo grande, esplenomegalia, que es algo que también cabe destacar con este paciente. Los estudios iniciales con nosotros en el instituto, aquí no encontramos anemia, sin embargo, nuevamente persistía la hiperosinofilia. Entonces, todo esto apoya al trastorno de hiperosinofilia. Tenemos dos mediciones separadas por más de un mes con eosinófilos, como pueden ver aquí, en 24,000, unos leucocitos totales en 51,000. Y también un predominio de neutrófilos en 21,000. Plaquetas están conservadas, la química sanguínea tampoco tiene alguna alteración, una DHL ligeramente elevada en 365, reactantes de fase aguda, como los pueden ver, se encuentran normales, sin trastornos hidroelectrolíticos, eso también es importante destacarlo, y las pruebas de función hepática sin alteraciones. Entonces aquí la primera pregunta que nos hicimos fue, pues, ¿cuáles son las principales causas de eosinofilia? Y es la pregunta que nosotros extendemos a ustedes. Opción A, alergias o atopia. Opción B, infecciones parasitarias. Opción C, neoplasias mieloides. Opción D, idiopática. Esta pregunta tiene o puede tener más de una respuesta correcta. Entonces, las opciones correctas son alergias o atopia o infecciones parasitarias como causa de eosinofilia. Es una acotación que tenemos que hacer porque por eso mencionamos al inicio la diferencia entre eosinofilia e hiperosinofilia, porque los diferenciales cambian. Dentro de eosinofilia, las principales causas, un conteo de más de 500, pero menos de 1500, encontramos atopia, asma, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, rinosinusitis alérgica como las principales, junto con infecciones parasitarias, puede ser desde uncinarias hasta cosas más complejas, endémicas, por ejemplo en Asia u otros, y fúngicas como coccidioides, límites que puede ser también una causa importante de eosinofilia. Hay causas menos comunes, la enfermedad de Addison es una de ellas y por eso mencionaba la importancia de que pues, al menos preliminarmente no veíamos alteraciones hidroelectrolíticas, el paciente no tenía alteraciones dermatológicas nuevas, diferentes, todo pues apoyando a los diferenciales. Y también VIH puede ser una consideración, como ahorita veremos en los estudios que le hicimos complementarios al paciente.
Ahora, hablando de hiperosinofilia, conteos de más de 1500, pues las causas se extienden un poco más. Y en las cortes que se ha visto, y esto digo, traslapada de las guías de 2019, veamos que las causas secundarias son las principales en un 80%, seguido de las idiopáticas en un 14%, y como causas clonales o primarias, causas medulares, solo un 6%. Dentro de las causas secundarias podemos encontrar pues un espectro de manifestaciones amplias, entre ellas tenemos las linfocíticas, que mencionamos un poquito más adelante. La hiperosinofilia linfocítica es una entidad propia y se asocia mucho a malignidad, principalmente linfomas, hasta un 15%, seguido de causas secundarias como enfermedades asociadas a eosinofilia en órgano único. Casos más típicos que tenemos de eosinofilia en órgano único: esofagitis eosinofílica, neumonía eosinofílica, la enfermedad asociada a IgG4, Chux también como una opción. Infecciones en un 9%, o sea, las infecciones rara vez causan más de 1500. Aquí las infecciones fúngicas son las que más dominan en estos escenarios de hiperosinofilia. Malignidad asociada no hematológica a cánceres de pulmón, cáncer gástrico pueden ser una causa de hiperosinofilia. Fármacos principalmente y no necesariamente asociados a DRES como una complicación y una manifestación. Plan inflamatoria intestinal y autoinmunes, principalmente enfermedades del tejido conectivo, lupus, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo como los principales participantes. Dentro de los estudios que le hicimos en el Instituto Laboral en el paciente, pues justo corresponde evaluar estas causas secundarias frecuentes antes de pensar nosotros en una etiología medular. Hicimos las inmunoglobulinas, digo, no tengo ahí los valores de referencia, pero destaco que al menos estaban normales. Incluso la IgG, ahorita vemos una acotación pequeña, está debajo de rangos normales, lo cual no sería algo esperado con tantos eosinófilos en sangre. Serologías negativa, mencionábamos de VIH la importancia como un diferencial. Cortisol sérico en rangos normales bajos, más para un paciente con obesidad, o vitamina B12 normal. Se le hicieron coproparasitoscópicos, los cuales estuvieron negativos. Una expectoración se mandó a cultivar, no tuvimos ningún resultado en ese momento. Triptasa, ese rango de triptasa está elevado. Unos ANCAS por inmunofluorescencia 1 en 20, no considerados positivos, y las especificidades del ANCA se encontraban negativas. Y unos ANAS 1 en 80, moteado grueso, que tampoco tuvo ninguna correlación clínica. Entonces, estos estudios, pues, ¿qué potencial origen de la eosinofilia tienen? Cabe destacar aquí lo importante de estos estudios complementarios era buscar causas secundarias, y es el motivo por el que lo hicimos. Cosas que se rescatan de estos estudios iniciales es la IgE baja con una triptasa elevada. Digo, el paciente no lo tuvo, pero también ahí se describe la presencia de una vitamina B12 elevada como potencial asociación a un origen primario. Y es algo que al menos con nuestro paciente pues ya nos empezó a hacer virar el abordaje hacia otro lado, donde tal vez la causa secundaria no era la principal. Normalmente en escenarios, por ejemplo, infecciones por coccidioides, más en este paciente con una afectación pulmonar, pues la IgG suele elevarse mucho y este paciente tuvo sus estudios normales y una triptasa también por arriba de los valores normales. Son cosas que nos orientan, pues, que tenemos que buscar tal vez una causa primaria. Entonces, aquí tenemos un paciente con un trastorno o sea, tenemos una hiperosinofilia, y con la afección pulmonar, pues tenemos que empezar a considerar lo que es un síndrome hiperosinofílico. Y aquí sale la siguiente pregunta: ¿cómo definiríamos nosotros entonces un síndrome hiperosinofílico? Opción A, eosinófilos más de 1500, independientemente del cuadro. Eosinófilos más de 1500 con algún daño a órgano blanco. Eosinófilos de 500 a 1500 y asociado a síntomas alérgicos refractarios. Opción D, niveles elevados de IL-5, que con este paciente aún no hemos medido, con un trastorno linfoide asociado. Entonces, la respuesta correcta sería la opción B, eosinófilos más de 1500 con daño a órgano blanco. Igual, este mismo grupo de los trastornos eosinofílicos definen el síndrome hiperosinofílico como una hiperosinofilia en sangre con los criterios que previamente revisamos, y que tengamos nosotros evidencia de disfunción
y o daño en algún órgano que podamos nosotros atribuir a hiperosinofilia tisular, que muchas veces se requiere biopsia. Siempre se tiene que excluir alguna otra causa que pueda explicar este daño al órgano blanco antes de dar una atribución únicamente a que los eosinófilos ahí en ese lugar están causando ese daño, que pues, ahí requiere mucho pues, de la labor clínica de nosotros. Dentro de las causas de los síndromes hiperosinofílicos, pues podemos ver la siguiente clasificación, donde un círculo grande corresponde a las causas reactivas, secundarias o asociadas a alguna otra entidad, donde pues, destacan las causas infecciosas, Chuxtros, medicamentos o DRES, alérgicas o respiratorias. O sea, podemos tener un síndrome hiperosinofílico, podemos tener daño órgano blanco, a pesar de que tengamos una enfermedad. No, esto únicamente no se asocia a enfermedades hematológicas. Una patología secundaria que eleve tanto los eosinófilos también puede causar. De hecho, pues, DRES es el ejemplo más típico de daño órgano blanco por hiperosinofilia también. Tenemos un segundo espectro donde entran las causas clonales o mieloides. Entre estas dos se encuentran las linfocíticas, que son causas raras, tienen origen clonal, diagonal reactivo. No es el propósito de discutir sobre síndrome hipersensible linfocítico, pero que sepan que existe. Y como última instancia y casi como entidades de descarte, pues las entidades idiopáticas o familiares, pero pues predominantemente reactivas y clonales como las principales causas del síndrome hiperosinofílico. Entonces, tenemos este paciente con un potencial síndrome hiperosinofílico, considerando la potencial afección pulmonar. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles de los órganos son los que más frecuentemente se afectan? En este caso, ¿cuál es el órgano que más frecuentemente se daña en un síndrome hiperosinofílico? Opción A, tubo digestivo. Opción B, pulmón. Opción C, sistema nervioso. Opción D, corazón. Entonces, la respuesta correcta sería D, corazón. Ahorita veremos, pues el perfil clínico de afección a órganos va a depender mucho y al menos estas cortes describen que depende mucho de la causa. Al menos en esta corte se describen en idiopáticas, en mieloides y en linfocíticas las principales alteraciones, los principales órganos o sitios a dañar. Digo, destaco, hay algunos que no clasifican como daño órgano blanco, como son la esplenomegalia, como son la infiltración a médula o la afectación en ganglios, pero por ejemplo, corazón, hígado, pulmón, piel son de los principales órganos a considerar. Dentro de los órganos afectados, pues al menos la piel suele ser el más afectado en la variedad linfocítica que nuestro paciente, como describimos desde un inicio, y por eso importante destacar la exploración cutánea, no tiene ninguna alteración. La esplenomegalia es muy frecuente y se fijan hasta casi un 65% de los pacientes con un síndrome hiperosinofico mieloide suelen tenerla y este paciente también la tenía, más los estudios complementarios que apoyaban a que no había una causa secundaria. El corazón suele ser de los órganos que mencionábamos, de los que más suele afectarse en general en los diferentes tipos. Digo, sé que piel se afecta mucho en linfocítica, pero en general, por causas y por frecuencia, pues el corazón es el que más se daña y también de los que más pronóstico otorgan en estos pacientes. La afectación en médula ósea suele ser frecuente en todos los grupos y veíamos en este paciente la anemia que presentaba, al menos en sus hospitalizaciones previas a nuestro instituto. Y las gastrointestinales suelen ser raras, al igual que las pulmonares, como podemos ver en la diapositiva. En cuanto a la afectación, ¿qué podemos ver o qué esperaremos nosotros? La manifestación de fallo órgano blanco se origina de la inflamación generada por los eosinófilos a nivel tisular, que generalmente suele causar fibrosis, ya sea cardíaca, ya sea digestiva, ya sea cutánea, lo podemos ver de diferentes formas, además de una asociación muy importante con trombosis. Todos los pacientes tienen un riesgo muy elevado para trombosis y pues si recuerdan nuestro paciente de 140 kilos, pues es un factor añadido para que desarrolle en la hospitalización algún tipo de evento tromboembólico, que al menos aquí no fue el caso. La afectación en piel suele tener diferentes manifestaciones. Lo podemos ver como prurito, eczema, puede llegar hasta urticaria, angioedema, úlceras y púrpura. Por eso mencionaba los fenómenos vasoclusivos al inicio. Puede tener una afección en el sistema nervioso central o periférico que suele ser muy variada, desde neuropatía motorsensitiva, puede debutar hasta con encefalitis, pero son manifestaciones muy infrecuentes. Las pulmonares podemos verlas desde exacerbaciones asmáticas, como por ejemplo Chuxtros, es el ejemplo típico de afección pulmonar, asma, como un
reflejo de hiperosinofilia, puede causar bronquiolitis, puede causar neumopatía intersticial, como el espectro de manifestaciones y las gastrointestinales, pues afección en todo el tubo digestivo, esofagitis, gastritis, colitis, todo esto lo podemos ver. La vasculitis eosinofílica también es una manifestación, no necesariamente en el contexto de Chux-Strauss, también puede haber en causas sistémicas o en causas primarias. Y hay órganos afectados de manera más infrecuente, hígado, riñones, páncreas, con alteraciones muy variadas. Siempre considerar, pues, sujeto a lo que estamos viendo frente al paciente, considerar si efectivamente este daño que estamos viendo es por la eosinofilia o es el reflejo de alguna intervención o alguna complicación adicional durante la hospitalización, porque no son los hitos frecuentes, los hitos frecuentes son estos que acabamos de discutir. Y pues esto nos obliga en un paciente como este, en el que al menos preliminarmente no tenemos una causa secundaria clara, pues hacer una evaluación extensiva para buscar la etiología y también muy importante buscar si hay algún daño organo blanco. El pulmón al menos es el sitio que lleva llamando la atención desde hace algún tiempo y que tenemos que buscar porque esto nos cambiaría mucho el manejo con este caso. En esta tomografía, que fue lo primero que se le hizo, imagen de tórax, vemos mediastino, tenemos algunos ganglios a nivel mediastinal, se fijan aquí, con ligera calcificación. Sin embargo, bueno, mencionamos el paciente no tiene antecedente de algún viaje reciente, norte, sur del país, como para pensar luego en micosis endémicas que suelen hacer este tipo de afectación. Menos pareciera que no va por ahí, no es como la manifestación, o menos los rasgos imagenológicos típicos de estas mediastinitis calcificantes en estas patologías como histoplasma o coccidioides. Vemos aquí el pulmón, muy importante. Vean aquí un pequeño nódulo, tiene mucho infiltrado perivascular con algunas consolidaciones e infiltrados alveolares muy importantes. Y vemos incluso en algunas partes engrosamiento septal, que al menos por parte del equipo de radiología de nuestro hospital sugerían una neumonía sinofílica en el contexto clínico del paciente. Vemos a nivel abdominal un hígado bastante grande, un vaso bastante grande, como hepatosplenomegalia, un pequeño lito no calcificante, aquí interpolar, y nos mencionaban, al menos aquí, un poquito de líquido perivesicular, sin engrosamiento en pared, la vesícula aumentada de tamaño, pero que al menos en este paciente no tiene alguna correlación clínica, pero sí ya tenemos la evidencia imagenológica, como vemos, de la hepatosplenomegalia. Se realizaron pruebas de función respiratoria, vemos un FBC, un 59%, con una relación FEB1-FBC conservada. Esto menos compatible con un patrón restrictivo moderado. Evidenciamos entonces ya daño pulmonar. Se realizó un ecocardiograma donde tenemos, pues, no hay ninguna alteración, un ventrículo izquierdo normal, no dilatado, masa conservada, FEBI de 56, un ventrículo derecho también sin alteraciones en dimensiones y función, la función diastólica conservada, sin aumento de presiones de llenado y baja probabilidad para hipertensión pulmonar. Tuvo un BNP inicial, de esto previo al eco en 181, pero que en el eco no se tradujo en alguna alteración. Se realizaron endoscopías y colonoscopías, esto con intención de buscar algún sitio, porque es importante en esos pacientes buscar el daño que los oceanólogos estén realizando, si es que existe, porque esto nos cambia mucho el tratamiento. En la endoscopía alta no encontramos alguna alteración, un pequeño pólipo, el cual no tiene ninguna correlación, fue un pólipo glandular y esto no asocia ningún tipo de malignidad. Y en la colonoscopía lo que sí se encontró fue unas zonas de eritema focal, unión rectosinoidea y mucosa rectal, de las cuales se tomaron biopsia. Se realizó un aspirado de médula, estas son las imágenes que podemos ver, se fijan muchas células inmaduras dipartidas en toda la biopsia, vemos un importante predominio de eosinófilos, como se pueden señalar aquí, y podemos destacar que claramente correlacionan con lo que ya nos habían referido de más del 20% para que clasifique como un síndrome, bueno, en este caso una hiperosinofilia. Mismo pasa con el aumento a 100 y vean, pues el exceso de células formes de origen o de línea mieloide, pero al menos no pareciera que haya algún blasto. Igual esto fue revisado por el equipo de patología de nuestro instituto, unas nuevas tomas, unos megacariocitos, múltiples células en diferentes fases de maduración de la serie mieloide, algunos neutrófilos, algunos bandas y muchos eosinófilos. Hicieron marcadores con inmunohistoquímica con intención de identificar alguna etiología maligna dentro de la médula, que haya infiltración de blastos, los cuales resultaron negativas. Conclusión del equipo de patología de nosotros, pues la hiperplasia que ya hemos documentado de la serie granulocítica con desviación hacia la serie eosinofílica, lo que ya habíamos comentado previamente, el resto sin alteraciones y, bueno, sin blastos. Se complementó entonces, mencionábamos que uno de los diferenciales de los síndromes hiperosinofílicos pues son las malignidades, no solo las malignidades no hematológicas, sino también las hematológicas como linfomas asociadas a un síndrome eosinofílico de variedad linfocítica.
se realizó un PET. Esto fue algunos días posterior a todos los estudios que se han estado haciendo. Todos estos estudios se hicieron en el transcurso de varios días. El PET de manera preliminar, vemos el tórax sin ninguna alteración, pero lo que sí destacaron mucho fue que desde el ataque inicial hasta este PET, que todo esto fue durante el abordaje, una progresión muy importante, ustedes lo pueden ver aquí en la patología pulmonar. Vean cómo ya se empieza a consolidar algunas zonas, ya no solo era el aumento peribronquial, sino también ya hay consolidaciones importantes y progresión hacia los ápices. Durante todo ese tiempo, la verdad es que el paciente estuvo asintomático, refería a que seguía con algo de tos, pero fuera de eso él no demostró ninguna alteración adicional, solo requirió un poco de oxígeno adicional, hasta 3 litros, él llegó con 1,5, pero vean la importante afección en el pulmón. A menos en la correlación con el PET, pues no veíamos actividad metabólica compatible con alguna neoplasia en este estudio. Misma situación en el abdomen, se veía persistentemente el líquido perivesicular, pero que nada que tuviera correlación clínica ni que nos orientara pues, al padecimiento actual. Otros cortes, lo que les mencionaba, el líquido y el edema perivesicular con la vesícula aumentada de tamaño, pero sin alguna correlación y sin empeoramiento respecto al estudio inicial. Entonces, haciendo una recapitulación de nuestro paciente, pues tenemos el diagnóstico de hiperosinofilia. Sin embargo, pues no tenemos una causa clara. Tenemos que hacer siempre un diagnóstico etiológico, menos dentro de las causas secundarias. Tenemos un parasitoscópico que está negativo. Tenemos un cultivo de expectoración que está negativo. Aspirado de médula, no encontramos alguna alteración clonal evidente, menos que encontramos blastos. Y en el PET, pues tampoco encontramos alguna causa secundaria, alguna neoplasia, algún linfoma o algo que pudiera explicar por qué estas manifestaciones. Aquí, pues, donde entra la consideración de buscar algunas mutaciones específicas. La clasificación de la OMS para trastornos hiperosinofílicos dictamina que ciertas mutaciones a nivel medular, independientemente de los hallazgos, son categóricas de un síndrome hiperosinofílico mieloide. Y pues, siempre también la consideración de que esto se pueda tratar de algo idiopático. Igualmente, pues sería la parte de buscar un daño en órgano blanco, porque esto, como les digo y veremos más adelante, cambia mucho el tratamiento, porque estas suelen ser urgencias, si es que se llegan a presentar. A nivel cardíaco, veíamos que no había ninguna alteración, la piel tampoco existió. Sin embargo, digo, no tengo las imágenes de esta biopsia donde la podemos ver, desgraciadamente no las pude conseguir, pero lo que sí nos refieren los patólogos es que a nivel de las biopsias de las zonas de eritema focal que encontramos, había infiltración por eosinófilos, lo cual, pues, si recordamos, esto ya nos hablaba también de hiperosinofilia. Teníamos la afección pulmonar, las pruebas de función respiratoria con una restricción moderada y que te había progresado en la imagen. No teníamos la evidencia histopatológica, pero pues todo esto orienta a que tal vez nos estemos enfrentando a un síndrome hiperosinofílico. Sin embargo, pues queda ahí la consideración de que esto se pueda tratar de una infección pulmonar como una causa secundaria. El paciente parecía no tener factores de riesgo y desgraciadamente en el instituto, por cuestiones administrativas, no contábamos con un lavado broncoalveolar que idealmente se debe haber hecho antes, pero pues, nos adecuamos a lo que teníamos disponible en ese momento y consideramos que riesgo-beneficio, la biopsia pulmonar, que curiosamente sí tenemos el material para hacerlo, se realizó. Dentro de esta biopsia, vamos a destacar aquí patrón de hepatización a nivel de la consolidación que veamos en las imágenes, con importante infiltrados se alcanzan a ver algunos eosinófilos. Digo, parte del equipo de patología consideraron que esta infiltración no correlacionaba con neumonía eosinofílica, pero bueno, ahí los pueden ver, los espacios alveolares de este lado derecho, con algún engrosamiento septal, células inflamatorias, poquitas, y pues algunos eosinófilos también dispersos con algo de sangre también. Vemos aquí en la imagen A10X enfisema, pero pues sin ninguna correlación. Por parte de patología, la conclusión fue una neumonía en fase de resolución, sin embargo no la catalogaron como neumonía cirofílica, pero pues en el contexto clínico del paciente se le quiso dar peso a esta infiltración, además de enfisema panacinar. No se encontraron, no les puse las demás tinciones, Grocott, Nielsen, algún patógeno infeccioso dentro de la biopsia. Entonces aquí, la siguiente pregunta, viendo que este paciente no tenemos alguna causa secundaria de la afección pulmonar, tenemos infiltración de eosinófilos, tenemos un daño evidenciado con la disminución de la capacidad respiratoria y el empeoramiento pulmonar, pues un probable síndrome hiperosinofílico. Aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento inicial en este paciente? A, manejo de soporte, oxígeno suplementario, nebulizaciones y eventualmente cuando se encuentre la causa, tratar la causa. Mepolizumab, que es un monoclonal anti-interleucina 5, inmunoglobulina intravenosa y opción de corticosteroides.
La respuesta correcta sería corticosteroides. Retomando un poco el paciente, pues platicamos que se tuvo o tuvimos que recurrir a una biopsia pulmonar. Esto fue por VATS el día 22 de febrero del 25. Para el día 23 por la proyección clínica, esto fue una decisión un poquito controversial, riesgo-beneficio del paciente. Para ese entonces todavía no teníamos los elementos microbiológicos, pero sí teníamos la biopsia. Decidimos iniciar prednisona, 1 mg/kg, antes de que hubiera un empeoramiento, con una dosis empírica de ivermectina, considerando pues, el escenario epidemiológico de estrongiloides que va a recibir prednisona para evitar una hiperinfección y que bueno, sabemos que el rendimiento de los cuboparasitoscópicos luego suele ser un poco limitado y que con este paciente solo se lograron realizar 2 de los 3 sugeridos. Para el día 31 de enero se reporta que efectivamente no había ningún patógeno, o sea, queda descartado ya con todo lo que hemos hecho, alguna causa secundaria probable. Y para el día 3 de mayo, el paciente salió con sonda de la cirugía de pulmón, se le retiró la sonda, recibía para ese entonces 10 días con prednisona y pues el requerimiento de, como les comentaba, de 3 litros se redujo hasta 0,5 litros por minuto. Presentó una adecuada respuesta. ¿Qué se hace o entonces cuál es el manejo para estos pacientes? Digo, esto es parte de las guías francesas para hipereosinofilia, que son que más suele utilizar o las son más vigentes a la fecha. Tenemos una hipereosinofilia persistente por más de un mes, pues siempre tenemos que identificar si el paciente tiene unos síntomas. Si está asintomático, pues no le damos tratamiento, identificamos la causa y siempre vigilar. Y aquí es en la acotación cardíaca, como les mencionaba, no solo es el órgano que más se afecta, sino el que peor pronóstico les otorga. Una miocarditis eosinofílica tiene muy mal pronóstico, tiene muy mala respuesta al tratamiento y pues una fatalidad alta. Aquí por eso mencionamos pues, la importancia de abordar y de descartar siempre la presencia de órgano blanco. Hiperosinofilia siempre es buscar daño órgano blanco, el paciente tiene síntomas, y fue el caso, evidenciamos la afección pulmonar, que corresponde a iniciar corticosteroides. Dependiendo mucho pues, del cuadro clínico, orales, tópicos o intravenosos, que en este paciente inicialmente por el estado clínico, que solo te apunta a esos 3 litros, fue vía oral, como mencionaremos más adelante, y empezar a considerar causas. Si es reactivo el origen, si es secundario a coccidioides, a una parasitosis por alguna otra causa, si fueron medicamentos, por ejemplo, un DRES, pues tratar la causa. Y eventualmente, una vez que se trate la causa, tratar de quitar los esteroides, pero siempre tenemos que evitar el mayor daño por los eosinófilos. Si son clonales las causas, pues se va a hacer también un retiro rápido del esteroide, tan pronto de respuesta clínica, e iniciar el tratamiento según corresponda en este paciente. El imatinib es una opción o hidroxicarbamida, como también una segunda opción, depende mucho pues, de los hallazgos que tengamos en este paciente o en causas linfocíticas o idiopáticas, que sería la siguiente diapositiva, pues va a depender. Estos pacientes en los síndromes hipereosinofílicos, linfocíticos y o idiopáticos, no hay un tratamiento específico, casi siempre es pues, recurrir a inmunosupresores y va a depender mucho de las exacerbaciones que tenga. Si es una exacerbación episódica, son poco frecuentes, pues solo se dan ciclos cortos de esteroide. Sin embargo, conforme se vayan haciendo más frecuentes, más de 3 al año, pues consideramos nosotros dar terapias un poco más extensas o si hubo un daño grave en un inicio, cardíaca, sistema nervioso central o vascular, fenómenos vasculíticos, pues consideramos hacerlo por más tiempo, dejarlo hasta por año completo o extenderlo un poco más, año y medio, y después considerar retirarlo. Igualmente, cuando hay exacerbaciones frecuentes o poca respuesta o dependencia de los esteroides, es cuando entran las siguientes terapias, como el mepolizumab, que poníamos dentro de las opciones de la pregunta pasada del tratamiento, interferón o hidroxicarbamida, y pues todo esto siempre en consenso con el equipo de hematología. Estos casos suelen ser raros, suele ser poco lo descrito en la literatura y siempre apoyarnos de los interconsultantes. ¿Qué se hizo con este paciente? Pues se inició prednisona 100 mg/kg, que fue la dosis máxima que le correspondía por su peso, e hidroxiurea 500 miligramos cada 24. En consenso con hematología, pues se sospechaba mucho la presencia de hepatosplenomegalia, las citopenias que tuvo en Cuernavaca, y pues todo el cuadro nos sugería mucho la triptasa elevada, la IgG baja, que eso se puede tratar de una etiología clonal. Continuó con oxígeno suplementario, desgraciadamente esta neumonía no respondió tan rápido, pues si se acuerdan, una infección importante. Él se fue a casa con 0,5 litros minuto a valorarse el retiro en la consulta según la mejoría. Y el seguimiento por la consulta externa iba a ser por parte de hematología a definir si había una etiología mieloide. Se mandaron al INGEN 2 translocaciones muy importantes, la del FIP1L1, bueno, es una translocación FIP1L1 con PDGFR alfa o la mutación del PDGFR beta. Tienen importancia, sí, porque una vez que se encuentren, esto lo catalogaría automáticamente como un síndrome hipereosinofílico clonal y aquí sería un escenario ideal para darle
imatinib. Va a depender mucho de la mutación o que de las tenga o no, la dosis que estos pacientes reciben. Si tienen la mutación, especialmente la primera, la de TGFR alfa, recibiría 100 miligramos de imatinib, a diferencia de la otra, o que no se encuentre ninguna y que se atribuya como un síndrome preeosinófico clonal, 400 miligramos de imatinib, que eso pues, son cosas que corresponderían a ellos en la consulta. Y como conclusiones del caso, pues hay que saber el abordaje de la hipereosinofilia e hipereosinofilia es un abordaje extenso, siempre hay que tratar causas secundarias y siempre evaluar el potencial daño órgano blanco, independientemente de si el paciente lo presenta, independientemente de la causa de la hipereosinofilia. Sinofilia es de nosotros, es de los internistas, requiere un abordaje extenso, siempre hay que buscar alguna causa. Triptasa, B12, IgE, la presencia de hepatosplenomegalia, que son estudios de no tan difícil acceso, a diferencia de, por ejemplo, el PET u otros estudios adicionales, nos pueden orientar mucho, no hay que demeritarlos, tienen un peso importante en estos casos y nos pueden orientar a una causa clonal como fue con este paciente, y saber que los corticosteroides son el tratamiento y son el estándar de manejo inicial en un síndrome hiperosinofílico. De mi parte sería todo. Igual abro el foro para preguntas. ¿Cómo están todos? Un agradecimiento a todos los que están participando el día de hoy con nosotros desde sus casas. Un agradecimiento al doctor por la excelente presentación, el caso clínico tan interesante que estamos revisando el día de hoy. Eh, Les comento que tenemos una participación bastante buena, más de 600 participantes y el chat está abierto para preguntas y respuestas. Tenemos participantes de todo el país. Saludos para Oaxaca, para Mérida, para Ciudad Juárez, para todo el estado de Yucatán. Saludos desde Acapulco, nos dicen en el chat. Villahermosa. Como siempre, tenemos una gran participación de todo el país. Tenemos de Sinaloa, Chihuahua. Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy con nosotros. Y nuevamente agradecemos al doctor por su excelente participación y, como le decía, un caso muy, muy interesante. Está abierto el chat y vamos a ver si tenemos preguntas, tanto como saben ustedes, si nos están viendo también por Facebook, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de esta red social y vamos a esperar unos minutos para ver si tenemos alguna pregunta de quienes están participando desde sus casas. Mientras tanto, ¿alguna pregunta que quisiera comentarle yo, doctor, si nos pudiera compartir dentro de a su vez, preguntas que usted le hizo al auditorio sobre cuál era el órgano que se afectaba con mayor frecuencia en en las hipereosinofilias? ¿A qué cree usted que se deba que la mayor respuesta, al menos incluso en un momento de casi del 100%, estaba apuntando a que se tenía la idea de que era el pulmón el órgano más afectado? Yo considero que tal vez ahí hay un poquito del sesgo, pensando, siempre estamos más familiarizados con estas patologías de órgano único, que son mucho más frecuentes, neumonía eosinofílica, Church-Strauss, infecciones como el sesgo, pero digo, incluso a mí también, y creo que incluso el sesgo propio del caso. Pero sí, digo, yo también soy un poco, o apenas me estoy educando en este tema, que es algo poco frecuente, y sí me llama mucho la atención que no solo es la afección más frecuente, sino la que más mortalidad se asocia. Es una tracción muy importante identificarla porque es la que peor pronóstico confiere si no se trata de manera oportuna. Sí, y sobre todo, que es uno de esos temas, digo yo, propios del internista, ¿no? Que nos toca el abordaje, quizá una vez que ya se tenga el diagnóstico definitivo, la causa principal, a lo mejor ya lo tomará alguna otra subespecialidad, pero de inicio todo el abordaje indudablemente queda a cargo del médico internista como a muchas otras patologías, ¿no? Que tenemos y que son completamente, digo yo, nuestras. Vamos a ver, hay algunas preguntas, ya están llegando algunas preguntas a través del chat. Dice, dice, biopsias tomadas tanto a la médula ósea y del pulmón, no se realizó inmunohistoquímica CD117
triptasa. Sí, no, justo las mencionaba ahí, sí tenía las de médula ósea, de pulmón no se realizaron. Imagino todo va pues, dirigido hacia la potencial mastocitosis, pero no hubo, y la verdad es que la sospecha no era tan alta de esta patología, no tenía como las manifestaciones clínicas clásicas de la mastocitosis, pero no se realizaron. Sí, ahí las mencionó en algún momento. Nos pregunta Cándido Flores, doctor Cándido Flores, porcentaje de asociación de eosinofilia con la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis antes Churg-Strauss. Y justo y les ponía, obviamente varía mucho de la corte en la que se obtengan estos datos, y ahí de esta última corte, bueno, no la última, fueron las primeras diapositivas, la corte que mencionaba de asociación a eosinofilia, mencionaba Churg-Strauss, aproximadamente un 10% que estos pacientes puedan presentar la eosinofilia, digo, no es algo tan prevalente. También nos acompaña el doctor Carlos Reyes, miembro de la mesa directiva del colegio. Doctor Carlos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, buenas noches a todos en México, en Latinoamérica que nos están viendo. Somos alrededor de 700 personas los que nos conectamos el día de hoy, más las que lo harán a on demand. Agradezco de, de nueva cuenta al doctor Eduardo Carrillo que haya llevado este grupo de excelentes residentes para que nos compartieran este interesante caso de hiperosinofilia. Una de mis preguntas sería, en nuestro medio o nuestra casuística nacional, ¿qué tanto esta hiperosinofilia la pudiéramos asociar a fármacos como los inhibidores de ECA? Si tenemos, no sé, alguna corte o alguna situación al margen de las cuestiones parasitarias que pudieran explicar algunas veces esta eosinofilia, el uso de fármacos. Sí, es también porque, digo, al menos la corte que yo encontré fue en hiperosinofilia, no he revisado, no encontré datos puntuales de la presencia, pero bueno, siempre vemos que eosinofilia en rangos 500 a 1500 fármacos es una causa común, y en la corte la que encontré, que fue de las más grandecitas, lo relacionaban en poco porcentaje, aproximadamente como un 5% asociado a medicamentos, y mucho de eso se englobaba también en el contexto de DES, o sea, no solo como efecto propio, que justo los medicamentos que menciona solo son un efecto secundario, no una patología sistémica como DRESS, pero más o menos estadística 5% hasta 20% en las cortes. Muy bien, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta más. El doctor Sergio Molina pregunta, la asociación entre hiperosinofilia y VIH, ¿qué tan frecuente es? Eso sí, ese dato no lo tengo, no encontré, o al menos en su momento no revisé la asociación puntual con VIH. Infecciones es una causa frecuente, digo, lo veíamos ahí en los datos en las diapositivas, pero puntualmente con VIH, eso sí, no tengo el dato de qué tan frecuente, yo pensaría que es poco. Ok, entonces no veo alguna otra pregunta, no sé, doctor Manuel, en las redes. No sé si nos pudiera extender un poco más, doctor, la evolución del paciente con el tratamiento, hablando ya Ah, específicamente en este caso del paciente en concreto. sí, claro, de hecho es muy interesante. Ya en sus consultas subsecuentes, la persona sí mejoró mucho los síntomas respiratorios, lo cual pues es esperado con el tratamiento en síndrome hiperosinofílico, que disminuye mucho la inflamación, pero algo muy característico que tuvo este paciente es que no hubo respuesta de la eosinofilia muy buena con el tratamiento con pura prednisona. El paciente en su momento requirió, o sea, la eosinofilia ya no fue suficiente y coincidió que se obtuvieron las mutaciones. Idealmente tendríamos que tener un panel un poco más extenso. Con él solo se pudo mandar el FIP1 a uno con el PGFR alfa y la mutación del PGFR beta. Idealmente debería extenderse. Hay mutaciones en JAK2, hay mutación en FLT3, y estas tienen sus tratamientos dirigidos. FLT3 va más hacia el lado de
sunitinib, sorafenib y mutaciones en el JAK2 se benefician más de ruxolitinib. Típicamente las mutaciones de FIP1 a 1 y con el PDGFR alfa se usan mucho a que no hay respuesta en la eosinofilia, que esos pacientes, por más que mejoren del síndrome hipoeosinofílico, los eosinófilos siguen altísimos y fue lo que pasó con este paciente. Coincidió, tuvimos el resultado positivo para la translocación FIP1 a 1 PDGFR beta, PDGFR alfa, y con esto pues, ya se inició el tratamiento con imatinib. Por la translocación le correspondieron 100 miligramos de imatinib diarios y la verdad es que le dio muy bien. Creo que aquí la cuestión con el paciente a largo plazo se va a llevar el imatinib por mucho tiempo. Nuevamente aquí regresa por la tarea de los internistas el uso de los ITKs relacionado con el riesgo cardiovascular, este paciente con importante obesidad, pues su riesgo se vaya todavía más arriba simplemente por el uso del medicamento más los trastornos de base que él tenía, que creo que es alguien que sus problemas a largo plazo no van a ser este síndrome hipereosinofílico, tal vez lo metabólico es algo que a largo plazo le traiga más problemas, pero le fue bien. En conclusión, le fue bien. Y el pronóstico en general de los pacientes, a lo mejor como nos comenta en este caso, tiene otras patologías que tendrá que atenderse igual de manera rápida, pero de manera general, ¿cuál sería el pronóstico de estos pacientes? Pues el pronóstico es similar a las neoplasias mieloides crónicas. O sea, el pronóstico es bueno y puede mantenerse a largo plazo en adecuada remisión. Tengo entendido aquí no existen, o no están tan claros los conceptos de respuesta molecular profunda, que por ejemplo existen en la leucemia mieloide crónica, donde en algunos escenarios con otros ITK se considera incluso hasta suspender el tratamiento y estar en vigilancia activa. Pues en estos casos no existe y es un área muy gris porque son casos raros, pero en general el pronóstico puede ser bueno y por eso quería hacer esa pequeña acotación, y más aquí que pues, somos más internistas que hematólogos, la importancia de los ITCs en este paciente, que sus problemas a largo plazo, el pronóstico en realidad de esta neoplasia es buena, más que nada la parte cardiovascular va a ser el problema grande con él en el seguimiento. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Creo que de Facebook en esta ocasión no tuvimos preguntas. Algo que comentó usted ahí rápidamente que lo revisó con los patólogos, ¿cuál sería como la diferencia con la neumonía eosinofílica? Por los hallazgos que se encontraron en la biopsia. Sí, más que nada ellos lo catalogaron que esos eosinófilos que se veían era por extravasación. Digo, no recuerdo muy Exacto. bien, porque sí platicamos Por, como por con la, por el ya lugar con- donde se están localizados los eosinófilos, ¿no? Digo, Exactamente, no pudieron catalogarla porque no tenían los hallazgos típicos, destrucción, fibra entrado, fibrosis, que normalmente ellos caracterizan en la neumonía eosinofílica, que esa hepatización era propia de la consolidación, neumonía, y los eosinófilos eran por exudación, tal cual todos los eosinofilos que tenían en la sangre, el paciente pues se exudaron ahí al tejido o al parénquima pulmonar. Sin embargo, pues en todo el contexto clínico, comportamiento y lo que platicamos, no tiene que ser necesariamente una neumonía eosinofílica. La neumonía eosinofílica es una entidad propia, aparte, que clasifica dentro de las enfermedades de eosinofilia de órgano único. Aquí en síndrome preeosinofílico, por cualquiera de las causas, las alteraciones pulmonares pueden ser muy amplias. Platicamos, pues, neumonía intersticial, pueden hacer incluso como en Chux-Strauss, asma, hiperactividad bronquial, pueden hacer neumonía intersticial con patrones diferentes, no necesariamente el patrón de una neumonía eosinofílica, patrón usual, y es muy amplio, incluso hasta bronquiolitis se puede asociar. Y pues con su contexto, la verdad es que la evidencia, la progresión, todo el contexto del paciente no quisimos discutir, le dimos peso a esa infiltrado y se trató y pues mejoró. Y ya en retrospectiva, pues sí, tenía un componente eosinofílico todo ese patrón pulmonar. y en relación a esto mismo, el pronóstico de la capacidad pulmonar, bueno, mencionó ahí que que en las pruebas estaba disminuida la capacidad vital forzada y nada más fue, digamos, como en lo agudo, pero después del tratamiento mejoró o va a mejorar. Sí, no, la verdad es que sí logran mejorar y más porque este paciente fue en un escenario agudo y por las alteraciones, o sea, todo el patrón tomográfico y el comportamiento clínico hablaban de justo una neumonía eosinofílica aguda y si te responden es bueno.
Digo, el paciente en la consulta ya está sin oxígeno, no tiene, y digo, ya no me ha tocado a mí personalmente verlo, pero no tiene algunas funciones respiratorias en el seguimiento, pero en general les va bien. Muy bien. Aquí en el chat nos pregunta el doctor Francisco Javier Guadalupe si estos pacientes deben de anticoagularse. Sí, de hecho sí, eso sí creo que no lo mencioné. Estos requieren tromboprofilaxis, no se deja anticoagulación Exacto. terapéutica, Ajá. terapéutica únicamente que tenga un evento trombótico documentado, pero independientemente de los factores de riesgo del paciente, digo, este paciente tiene muchas cosas que por cualquier puntaje que saquemos le corresponderá a tromboprofilaxis, sea cual sea su diagnóstico, pero otro escenario, hiperosinofilia, alguien de 23 años, joven, delgado, sin patología pulmonar, sin una infección activa, independientemente de eso, tiene hiperosinofilia, corresponde tromboprofilaxis. Ok. Nos pregunta el doctor Lenin Pliego, nuestro vicepresidente del colegio, ¿qué opina usted, doctor, de la deficiencia selectiva de IgE con la que posiblemente también cursaba el paciente? Es más que dejarlo, catalogarlo como una deficiencia, o sea, fue un reflejo de justo estas, y es lo que sí está muy descrito en la literatura, que en las patologías primarias en eosinofilia no hay una respuesta correspondiente de la IgE. Idealmente vamos a verla elevada. Si está baja no tiene ninguna traducción clínica, pero lo que esperamos que esté elevada y elevada ya sería alguna causa secundaria, el que esté en los rangos en los que tuvo el paciente. No tanto que pensemos en una deficiencia, sino que automáticamente 50 los sinófilos IgE normal, hay que pensar en causas primarias, porque es el comportamiento. No recuerdo bien esa parte. Sí, sí, midieron niveles de IL-5. 5 perdón, pensé que es que se cortó un poquito la plática, yo pensé que habían dicho IgE. Sí, IgE, pero digo, adicionalmente, midieron niveles de IL-5. Ah, no, No. no, no, no se hizo ninguna medición. Ok. Muy bien. Creo que por lo pronto, ¿algún otro comentario, doctor Carlos Reyes? No, no, ya no tendría alguno que otro, no veo alguna otra pregunta eh, de los asistentes ni en redes. No sé, creo que ya no tenemos más preguntas. Yo agradecería a, a los médicos residentes del Instituto Nacional de Nutrición su caso que nos han compartido a todos para esta discusión y como lo comentaba el doctor, es un caso para los internistas, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante y, y para no alargar más esta situación, pues es hacerles a todos los asistentes una invitación para el curso internacional en la ciudad de Mazatlán del 18 al 21 de junio, donde además vamos a tener una participación muy importante de los médicos residentes, nuestros próximos internistas, en esta situación de los retos diagnósticos a los cuales pues ya enviaron sus casos, estamos analizando algunos para completar los 32 vamos a llamarle finalistas, para estar en esa situación de retos. Y bueno, esto es parte de lo que necesitamos llevar a cabo con los residentes, proyectarlos, porque son no los médicos del futuro, son los médicos de mañana que nos van a atender a todos. Y un honor tenerlos en el colegio y que permanezcan y nos compartan todo o lo mucho que saben. Yo les agradezco de nueva cuenta y esperar a todos que asistan a Mazatlán. Doctor Manuel. Así es, también agradezco a los médicos residentes, un excelente caso clínico, muy ilustrativo, que nos trajo mucho aprendizaje, que es a final de cuentas de lo que se trata esto, y agradecemos que hayan estado el día de hoy con nosotros, todos los participantes, como les decía, a nivel nacional y de fuera
de fuera del país. Estas sesiones, como ustedes se pueden dar cuenta, han sido todo un éxito. Tenemos una muy buena participación y continuaremos con ellas. Nuevamente, gracias a todos y nos vemos dentro de una semana en nuestra siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, gracias.